Gracias, Dios. Te adoramos. ¿Por qué nos tomamos unos minutos más para orar al Señor? Como sabéis, este mes de agosto es el mes por excelencia de vacaciones y muchos hermanos salen a tomar unos días de descanso. Nuestro pastor y su familia también están unas semanas de descanso, desconectando. ¿Y qué os parece si oramos por ellos y por todos los que van a salir, aun los que no salgan pero tengan un tiempo de relax? Vamos a orar para que Dios recargue las pilas de cada uno de ellos y vamos a orar también por los hermanos que están enfermos. Hay una lista de personas que están sufriendo enfermedad. Estamos orando durante la semana por cada uno de ellos. En esta semana ha sido intervenido nuestro hermano Diego. Gracias a Dios está bien y se está recuperando en el hospital. Ayer fue intervenido nuestro hermano Nelson. Y también ya está en planta, pero vamos a orar para que no haya ningún contratiempo en sus vidas. Así que si os parece, vamos a orar, hermanos. Y si tienes alguna petición que tú quieras elevar en estos momentos al Señor, levanta tu mano ahí donde te encuentras y eleva tu oración al Señor. Él está aquí en medio nuestro. Padre, gracias por el refrigerio que das a nuestra alma en medio de la alabanza, el refrigerio que nos das a nivel físico durante los descansos, las vacaciones. Gracias de verdad por la llenura de tu Espíritu que nos es otorgada siempre que nos acercamos a ti y te lo pedimos, Señor. Queremos pedirte por descanso, por reparación para el cuerpo, el alma y el espíritu de aquellos que están de vacaciones en este tiempo, por nuestros pastores, por Marcos, Conchi y su familia, Señor. Y por tantos otros, Dios. Oramos también por los enfermos que llevan tiempo postrados en sus camas, que llevan condolencias crónicas algunos de ellos. Oramos para que intervengas. Oramos por Diego, por Nelson, para que sigas obrando una restauración milagrosa en sus vidas. Consuelo y tranquilidad, paz y serenidad para sus familiares también, Señor. Oramos por ello sabiendo que tú respondes nuestras oraciones. También, Señor, oramos por tu palabra. Háblanos, te lo suplico. Necesitamos oír voz de Dios y no de hombres en esta mañana. Guía mis labios, Señor, que por las compuertas de mi boca salga solo aquello que debe ser dicho hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues tomar asiento. Muy bienvenidos a todos. Y qué bueno, realmente lo que decía Tirsa, ¿no? Que a veces podemos falsear nuestras declaraciones cuando venimos a la casa del Señor, cuando alabamos. Yo digo honestamente, me siento privilegiado de estar aquí de nuevo. Me siento privilegiado de poder elevar mi voz y alabar al Señor, levantar mis manos con libertad. Realmente es un lujo y una necesidad que yo tengo y por eso quiero darle gracias al Señor. Al final de la enseñanza vamos a participar del pan y del vino, vamos a recordar lo dichosos y privilegiados que somos en Cristo. Vamos a recordarlo y nos vamos a gozar, seguro. Pero antes, como digo, vamos a ir a la palabra y yo quiero compartir con vosotros un tema que tiene que ver con la libertad. La libertad que es un valor considerado por muchos como una de las mayores bendiciones que podemos experimentar aquí y ahora en la tierra. Durante siglos, los seres humanos han estado soñando con la libertad, hablando de ella, luchando y hasta muriendo por ella. Por tanto, es un valor importante. Pero también yo me di cuenta que con los años, haciendo un estudio histórico de lo que era la libertad y lo que es hoy, me di cuenta que es un concepto que se ha desvirtuado y que no todos pensamos igual acerca de la libertad. Me doy cuenta de que hay un problema y es que cada uno entiende algo diferente sobre la libertad y siento la necesidad en mi corazón de compartir acerca del punto de vista de Dios, acerca del punto de vista bíblico de la libertad en esta mañana. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad para ti? Cuando hablas acerca de la libertad, ¿qué piensas? En términos generales expresa la idea de romper con cualquier cosa que nos esclavice. Yo la semana pasada le hice esta pregunta a mi hijo, porque me dijo, ¿qué vas a predicar en agosto? Digo, voy a hablar de la libertad. Y le dije yo, ¿qué crees tú que es la libertad? ¿Qué es para ti la libertad? Y rápidamente él me dijo, la libertad es poder hacer lo que quieras sin que nadie te lo impida. Suena chistoso, pero es el punto de vista que tienen la mayoría de las personas. La mayoría de personas dicen, la libertad tiene que ver con decidir por mí mismo cómo afronto la vida, lo que hago, sin tener que seguir los dictámenes de nadie, las pautas de nadie, las exigencias de nadie. Es el concepto que hay muchas veces instalado en nuestra mente. En la Grecia antigua, ¿sabes lo que era ser libre?
ser ciudadano griego y tener, por ende, la capacidad de contribuir en las decisiones del gobierno griego. Eso era libertad para ellos. Hoy en día la libertad se escucha en muchos frentes, en muchos contextos. Estamos escuchando últimamente mucho acerca de países que reclaman libertad para ellos. Ayer hubo una manifestación en Miami para reclamar libertad para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua. Nosotros estamos orando por estas naciones, porque creemos que necesitan la intervención de Dios en sus vidas. Pero reclaman libertad. ¿Qué entienden por libertad cuando se reclama esto para estos países? Pues salir de un gobierno dictatorial, entrar en un sistema más democrático, tener libertad de expresión y decir lo que cada uno piensa. Eso es lo que entienden estas personas que declaran esto, ¿no? Y en tiempos de COVID, ¿qué es libertad? No sé si sabéis que aquí en Madrid, en medio de la pandemia, hubo elecciones a la presidencia. Y sabéis que el partido que ganó tenía como eslogan libertad. Y entendía por ello que libertad era tomar decisiones como comunidad para ir en contra en ocasiones de las restricciones y prohibiciones del estado de alarma. Esta semana pasada hubo también otra manifestación aquí en Madrid y en otros lugares de España y entendían y hablaban de libertad, libertad de las mascarillas. ¿Qué es libertad? Este mismo mes se ha aprobado una ley de libertad de género. ¿Habéis oído hablar de ella? Se llama autodeterminación de género. ¿Qué persigue esta ley? Persigue la libertad de todo aquel que quiera cambiar su nombre y su género en su DNI sin pasar por ningún reconocimiento médico ni ningún tratamiento hormonal de ningún tipo. Libertad de género. Yo decido ser lo que siento. Independientemente de mi sexo biológico, yo decido ser lo que siento ser. Libertad. En el mes de marzo se aprobó otra ley de libertad. La libertad de la eutanasia. Tener la libertad de decidir morir como yo quiero. Morir dignamente, morir mejor de lo que podría morir. Libertad. Pero antes, en el 2010, otra ley aquí en España, la ley del aborto, también apoyándose en el concepto de la libertad. Libertad para una mujer embarazada decidir deshacerse de el ser que lleva en su interior. Libertad. ¿Qué es libertad? La Biblia muestra claramente que hay distintos tipos de libertades. Hay verdadera libertad y falsa libertad. Y la Biblia nos dice que la falsa libertad plantea algunos problemas. Y los problemas tienen que ver con que los que están instalados en la falsa libertad, sin darse cuenta, cada vez más y más, son esclavos. ¿Qué es la libertad? Me gustaría que analizáramos un discurso famoso de Jesús acerca de la libertad para ver si podemos entender lo que significa este concepto. ¿Os apetece? Pues vamos a ir a Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 36. Y vamos a leer allí unas palabras que, como digo, son un discurso de Jesús acerca de este tema tan importante, tan relevante, tan actual. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Como digo, Jesús está hablando de libertad a un grupo de judíos de su época. Y les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. ¿Y cómo responden ellos ante esta declaración? Dicen: perdona, que nosotros somos descendientes del gran Abraham. Somos hijos suyos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que necesitamos libertad? Jesús, estás equivocándote. Ese discurso no va con nosotros. Somos libres y nunca hemos sido esclavos. Ja, ja, ja. Vaya chiste más bueno que le cuentan a Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo aquí, en esta respuesta de los judíos de la época de Jesús, veo un peligro, una amenaza que debemos considerar a la hora de hablar de la libertad. ¿Cuál es ese peligro? El peligro de tener una falsa sensación de libertad.
El peligro de creerte que eres libre cuando en realidad eres esclavo. Y eso lo vemos ahí. No sé si tenéis el PowerPoint para ir viendo las diapositivas, pero en realidad ese es un peligro bastante preocupante. Los judíos estaban afirmando falsamente que por ser descendientes de Abraham, ellos eran libres y que jamás habían sido esclavos. Pero yo me hago una pregunta. ¿Habían olvidado los 400 años de esclavitud en Egipto que había tenido el pueblo de Israel? Y cuando salieron y conquistaron la tierra prometida, después de unos años, ¿habían olvidado lo que nos dice el libro de Jueces? Que 7 naciones más poderosas los sometieron a una esclavitud impresionante. ¿Habían olvidado estos judíos que hermanos judíos también habían esclavizado a sus propios hermanos a lo largo de la historia? Habían olvidado que 10 de las 12 tribus fueron conquistadas por una nación llamada Siria y los llevaron cautivos y esclavos a su territorio. ¿Habían olvidado estos judíos que las 2 tribus restantes de Israel fueron llevadas cautivas por Babilonia y los habían esclavizado durante 70 años? ¿Habían olvidado también que después de Babilonia vino Persia y también sometió a los judíos? ¿Y después vino Grecia y también los sometió? ¿Habían olvidado de que en ese mismo momento los judíos eran esclavos de los romanos? ¿La nación de Israel no era libre? ¿Estaba sometida bajo el yugo de Roma? ¿Lo habían olvidado? ¿Estaban creyéndose lo que se decían? Sí. Estaban teniendo ese peligro que estoy mencionando aquí, el peligro de creerse libre cuando en realidad eres esclavo. Y lo vemos en la Biblia esto, es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Tener la sensación de que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Vemos a Jonás. ¿Os acordáis de Jonás? Jonás recibe una directriz de Dios, una palabra de Dios. ¿Y qué hace él? Desobedecerla flagrantemente. Dios le dice, ve a Nínive, y él dice, yo no voy a Nínive. Y se va en dirección opuesta. Y si analizas el texto, capítulo 1 del libro de Jonás, te das cuenta que a Jonás, cuando desobedece a Dios, inmediatamente no le va mal. Le va genial. Corre al puerto para huir en dirección opuesta y se encuentra un barco que está a punto de zarpar. ¡Qué suerte la mía! ¿Y hacia dónde va? A Tarsis. ¡Wow! En el punto opuesto al que Dios me quiere llevar. ¡Qué suerte la mía! ¿Habrá algún billete? Sí, hay un billete. ¡Madre mía, qué bien me va! ¡Gloria a Dios! ¿Y cuánto vale? Porque en aquella época viajar a Tarsis, que era España, costaba mucho dinero. Bueno, se lo dejan a un precio de oferta, un chollo de precio. Y se lo puede pagar. Y se monta en el barco. Y se queda dormido, profundamente dormido. ¡Qué paz, Jonás! Todo le va genial. Se queda dormido. Tengo una paz bárbara. Hay una tormenta en el exterior. Los marineros están que se mueren echando su propio cargamento fuera, que era su sustento de vida. Y Jonás está tan tranquilo, no se entera de la tormenta. Pareciera como Jesús cuando estaba en medio de la tormenta, que estaba durmiendo mientras los discípulos estaban muy preocupados, ¿verdad? Pero Jonás no estaba bien. Jonás no era un hombre obediente. Jonás no estaba bajo la bendición de Dios en esos momentos. Pero aquí el peligro, hermanos, que tú puedes dormir bien, sentirte bien, ver puertas abiertas que se abren a tu paso, estar en paz, incluso sentirte en paz y estar fuera de la voluntad de Dios. Puedes sentirte bien estando mal. Puedes sentir que eres libre, por fin, y estar en la peor de las esclavitudes. Hemos estudiado el libro de Daniel, capítulo 5, Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Se monta una fiesta, yo le llamo la fiesta del orgullo patrio. Un banquete con todos sus dirigentes para mostrar su esplendor, su poderío, su señorío sobre todos los gobernantes de la tierra. Y qué necio, tenía una falsa sensación de poder y de libertad. Porque llega Daniel y le dice que esa noche él va a morir y que su reino será quitado de su mano. Y él haciendo una fiesta para decir qué grande soy, qué señor soy de toda la tierra. Soy libre y tengo bajo mí a un montón de gente. Y en menos de 24 horas, Belsasar deja de vivir y deja de ser rey y de tener cualquier tipo de dominio. Libertad. Cuidado con este peligro. Pero hay otro peligro que no aparece en estos versículos y aparece en 2 de Pedro, capítulo 2. Me gustaría leer algunos versículos que yo he seleccionado
para hablar de este peligro, que es importante. Está el peligro de tener sensación de libertad cuando eres esclavo, pero hay un peligro también, y es el peligro de escuchar a los falsos mensajeros de la libertad, que están a nuestro alrededor, que están constantemente lanzándonos sus mensajes y sus ideas. Cuidado con este peligro. Fíjate, 2 de Pedro capítulo 2. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros entre vosotros, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras, mentiras, y aún van a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones. Muchos de los que le escuchen a estos falsos maestros van a seguir sus mensajes disolutos, por causa de los cuales el camino de la verdad será mal blasfemado. Y por avaricia van a hacer negocio de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, nubes que van a pasar, son modas, son mensajes que no van a perdurar, pero van a ser escuchados y abrazados por muchos. Dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones desordenadas de la carne, con mezclas, disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué versículos más tremendos? Me he saltado algunos que son impresionantes y profundizan un poco más en esta idea. Te animo a que lo leas en tu casa. Pero este es un pasaje que nos habla de falsos maestros, pero ¿sabes? Falsos maestros de la libertad. Su mensaje es libertad, libertad individual para ti. Haz lo que quieras. Y sin embargo dice que son esclavos de la corrupción estas personas. Libertad, haz lo que quieras y te va a ir bien. Ese es el mensaje falso que te transmiten estos maestros. Haz lo que quieras y te va a ir genial. Vas a ver. Lo que pasa es que has vivido encorsetado en un paradigma social, en un paradigma cultural. Pero atrévete a hacer lo que sientes, atrévete a hacer lo que deseas, atrévete a hacer lo que estás pensando y vas a ver que te va a ir bien, vas a prosperar, vas a ser verdaderamente libre. Haz lo que quieras, te predican, y no va a haber consecuencias negativas. Ni aquí, ni en el más allá. Haz lo que quieras. Un mensaje peligroso, un mensaje que presenta libertad con mejoras para tu vida, libertad sin consecuencias negativas. ¿Y sabes lo que dice Pedro? Pedro nos insta a desechar este tipo de libertad. Nos lleva a confrontar y renunciar al mensaje de estos maestros. Y nos da las razones. Nos dice por qué no debemos hacer caso a estos falsos maestros. En primer lugar, nos ha dicho que son mentirosos, están llenos de engaño. Son falsas promesas. Lo que dicen que te va a suceder, dando rienda suelta a tus decisiones y sentimientos, no va a ser eso, es mentira. Es una falsa promesa. Están basados en mentiras, en herejías destructivas, en afirmaciones contrarias a las de Jesús, afirmaciones contrarias a las de la palabra. Son palabras lisonjeras, infladas, pero son vanas. Son palabras que seducen, que atraen, que dicen, suena bastante bien el mensaje. Pero dicen, son vanas, están vacías, te van a alejar del camino de la verdad. Te van a alejar del camino de la verdad. Son fuentes sin agua. Son nubes llevadas por la tempestad. Esa ideología no va a perdurar. Nunca históricamente han perdurado esas ideas peregrinas. Echa un vistazo a la historia, aprende del pasado. Son engañosas. ¿Y sabes por qué engañan? Hay una motivación detrás de esas nuevas libertades. Buscan enriquecerse. Avaricia hay detrás. Deseos de ganar tu dinero.
mercadería. Lo dice Pedro, no lo digo yo, ¿eh? Analiza cada una de estas nuevas libertades que estamos escuchando hoy. ¿Qué hay detrás? Deseo de poder y de dinero. Amor al dinero. Hablamos de la eutanasia, libertad, derecho a morir dignamente, a tener un tipo de muerte más agradable. ¿Saben lo que hay detrás de eso? Realmente no está el quererle evitar el sufrimiento a un enfermo. Lo que hay detrás es un deseo de reducir costes sanitarios. Está comprobado científicamente que los cuidados paliativos a enfermos crónicos o enfermos terminales pueden darle calidad de vida a un enfermo. Está comprobado. Pero no interesa, ¿por qué? Porque genera costes económicos. Entonces mejor vamos a cortar de raíz todo ese proceso de acompañamiento a un enfermo, de consuelo, de preparación espiritual. Vamos a cortarlo para ahorrarnos dinero. Suena duro, ¿verdad? Piensa en cualquier nueva libertad. No voy a mencionar mucho más, porque tengo 2 hijos. Nuevas libertades son un negocio, abren nuevas líneas de dinero. Nuevas libertades, los países las abrazan porque traen a multitudes para celebrar días especiales y ganar muchísimo dinero a costa de esas nuevas libertades. No les interesa el bienestar de esas personas, sino la avaricia, hacer mercadería con ellos, aún arrastrándoles de la verdad de Dios. Es engañoso, dice Pedro, rechaza eso. Y además de ser engañoso, te vuelve más esclavo. La falsa libertad te lleva a una terrible esclavitud, dice Pedro. A ver, si ellos son esclavos de la corrupción, ¿qué te va a dar un esclavo? ¿Libertad? ¿Qué te va a dar un esclavo? Pues más esclavitud. Y además dice, estos falsos maestros, ¿sabes cómo consiguen engancharte en su falsa libertad? La que esclaviza, potenciando tus deseos, tus pasiones desordenadas. Dice el versículo 13, no lo hemos leído, de este mismo capítulo 2. Les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Cometen adulterio, versículo 14, con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Versículo 15 de este capítulo 2. Les encanta, como hizo Balaam, ganar dinero haciendo el mal. Así que su mensaje está basado en potenciar tus pasiones más desenfrenadas, más distorsionadas, para que tú te sientas bien, pero sabes que al final te va a llevar a la esclavitud. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en el área sexual. El área sexual es una de las áreas de mayor calado en nuestra sociedad española. Quiero que lo sepas. Si no eres español, uno de los gigantes con los que tenemos que luchar en España, con los que tienen que luchar nuestros hijos, es el gigante de la sexualidad. Y cada vez más, la presión sexual que se genera en nuestro país va dirigida a que esas pasiones, esos deseos que Dios puso en nosotros, se desorbiten, se descontrolen y nos lleven a hacer cosas que son absolutamente irracionales. Y cosas que en otro tiempo se llamaban parafilia. No sé si sabe lo que es una parafilia, pero es un desorden psicológico según el manual de psicología. Tener unos deseos y unas intenciones que son desviación a nivel sexual. Se están llamando libertad. Hace unas semanas veía un documental sobre una de estas parafilias, que por supuesto ya no se llama parafilia, se llama libertad individual. La objetofilia. ¿Has oído hablar de ella? Un amor intenso, profundo, incluso sexual por objetos. No me estoy burlando, ¿vale? No me estoy burlando, pero os voy a decir lo que yo vi en ese documental. Una mujer que estaba enamorada en el pasado de su arco de flechas. Se dedicaba al tiro con arco y se enamoró de su arco. Y se acostaba con su arco. Y tocaba su arco y sentía una pasión, unos sentimientos emocionantes, pero se cansó del arco y se casó con la Torre Eiffel. Está ahí, lo puedes ver en los periódicos digitales. Se casó con la Torre Eiffel. ¿Pero qué pasó? Que de pronto tuvo un flechazo con una grúa de construcción. Y como no podía acceder a esa grúa en esos momentos, hizo un curso para ser operaria de la grúa y no paró hasta conseguir el puesto de trabajo y llevar ella misma la grúa. Dijo que
era una intimidad la que ella tenía en su puesto de trabajo con esa grúa, que era emocionante. Pero ¿sabes qué? Se encontró con un patinete. No estoy diciendo nada que no sea cierto. Y yo la vi a esa mujer durmiendo con su patinete, besando a su patinete, acariciando a su patinete, llorando por su patinete. Y la persona que lo entrevistaba no ponía en ningún momento en estela de juicio lo que esta persona estaba diciendo. Pues la abrazaba, te comprendo perfectamente. De verdad. Tú no estás mal. Tú estás muy bien. Los que no te comprenden son los que están mal. Los que no están a favor de lo que tú estás haciendo está mal. Y dices, bueno, pues que haga lo que quiera esta mujer. Pues sí, yo no voy a estar ahí incomodándole. Pero ¿sabes el problema? Que esto es, digamos, el germen de algo peor. Porque de pronto, y ya se escucha sobre esto, va a haber personas que quieren ejercer su libertad individual a nivel sexual diciendo, pues es que a mí me gustan y los menores de edad. Y es que yo siento la necesidad de tener intimidad sexual con menores. Oye, perdona, que eso se llama pedofilia. No, se llama libertad individual. ¿Ves lo peligroso que hay en este tipo de pensamientos de falsa libertad? Te llevan a la esclavitud y podría seguir. Pero dice Pedro, no hagáis caso a estos maestros de la falsa libertad. Son mentirosos, sus promesas no son reales, te van a llevar a la esclavitud y además, dice Pedro, lo hemos leído, te van a exponer al castigo, al juicio. Hay consecuencias de ejercer cualquier tipo de libertad. Y de hecho, lo hemos leído ahí. En el versículo 1 dice que estas personas, estos falsos maestros, van a traer sobre sí destrucción repentina. Versículo 3. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y versículo 17. Para estos que predican libertad siendo corruptos, les está guardada la más densa oscuridad para siempre. Peligro de escuchar a los falsos mensajeros de la libertad. Porque hay consecuencias, dice el apóstol Pedro. Y en versículos del capítulo 2 que no hemos leído, nos pone 3 ejemplos. Nos habla de los ángeles caídos, que decidieron ejercer su libertad individual y rompieron su conexión con Dios. ¿Y sabes qué les pasó? Tú lo sabes qué les pasaron a los ángeles caídos. Habla de los días de Noé. Gente que quiso vivir a su manera, sin tomar en cuenta el mensaje de Dios a través de Noé. ¿Y sabes lo que les pasó? Vino destrucción sobre ellos. Y nos habla de un tercer ejemplo, Sodoma y Gomorra. Gente que quiso ejercer su libertad, hacer lo que quisieran, no tomando en cuenta ni el señorío de Jesucristo ni la verdad de Dios. Y hubo consecuencias. Y por eso Pedro dice, desecha este tipo de mensajes apoyados en la falsa libertad. Pero vayamos y terminemos hablando de lo que es verdadera libertad. ¿Qué dijo Jesús en su discurso sobre la libertad? Hay varias verdades que se desprenden de sus palabras que quiero resaltar aquí rápidamente. En primer lugar, en el versículo 33 dice que cuando ellos le respondieron a Jesús, oye, que somos descendientes de Abraham, que somos libres, que jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo nos dices que seamos libres? Y llega Jesús y les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que comete pecado, que vive en el pecado, que tiene una conducta pecaminosa, es esclavo. Es esclavo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda en la casa para siempre. ¿Qué está queriendo decir Jesús aquí? Bueno, lo primero que está diciendo aquí Jesús es que la libertad tiene que ver con autocontrol. Tiene que ver con ser capaz de dominar nuestras pasiones, nuestros deseos más desproporcionados, más desordenados. Jesús dice, ¿quieres auténtica libertad? No es hacer lo que te dé la gana. ¿Se me escucha bien? Que noto así como, no sé si era la barbita esta o... Jesús dice, la libertad no es hacer lo que tú quieras, cuando quieras y como quieras. La libertad es ser dueño de tu alma, dueño de tus decisiones, ser capaz de resistir a algunas pasiones que están desordenadas en tu interior. Porque si no lo haces, la culpa,
el sufrimiento y la esclavitud te van a poseer, se van a apoderar de ti. Y esto lo dijo Jesús, pero ¿sabes? ¿Conoces a Sócrates? Un filósofo que es anterior a Jesús, que también hablaba mucho acerca de la libertad, porque a los griegos le interesaba mucho este concepto. ¿Sabes lo que dijo él? Dijo lo siguiente: ¿cómo te llamas libre si tus deseos gobiernan y esclavizan tu vida? Lo dijo Sócrates y Jesús lo refuerza con su discurso. Verdadera libertad tiene que ver con tener la capacidad de dominar aquella parte oscura que todos tenemos, aquella parte siniestra, depravada, que constantemente está haciéndonos la guerra en nuestro interior. Verdadera libertad tiene que ver con la capacidad de hacer lo bueno cuando necesita ser hecho en nuestras vidas. Y si no somos capaces de hacer eso, no somos auténticamente libres, aunque nos sintamos muy libres y declaremos que somos libres como los judíos. Verdadera libertad tiene que ver con tener control sobre tus pasiones. Y Jesús nos dice que los que son libres son los hijos. Son los hijos. Que en la casa puede haber mucha gente, pero hay hijos y esclavos. Está hablando acerca de los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, que ambos vivieron por un tiempo en la casa, pero uno era considerado el hijo de la libre, Isaac, y el otro el hijo de la esclava, Ismael. ¿Y qué pasó con el hijo de la esclava, Ismael? Que llegó un momento en que salió de la casa. Y aunque era descendiente de Abraham, Ismael, era esclavo. Y eso es lo que le está queriendo decir Jesús a los judíos. ¿Vosotros sois descendientes de Abraham? Sí, pero hay dos tipos de descendientes de Abraham: el esclavo y el libre. Y vosotros no sois los libres, no sois hijos de Abraham, según la descendencia del Mesías. Sois esclavos. Y sois esclavos de vuestras pasiones porque procuráis matarme. Lo dice el versículo 37. Dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Escucháis una palabra, os sentís odio, rencor y os domina un instinto de matar a un hombre inocente. ¿Eso es ser libre? Sois esclavos, no sois hijos de Abraham. No sois verdaderos hijos de Abraham. Y lo que Jesús quiere es decirles: quiero que paséis de esclavos a hijos para ser verdaderamente libre. Quiero que seáis capaces de dominar vuestras pasiones desordenadas, la ira, la venganza. Quiero que seáis capaces y ahora no sois capaces, por eso sois esclavos del pecado. ¿Y cómo se hace esto, Jesús? Jesús no lo dice. ¿Cómo se llega a ser hijo? ¿Cómo dejamos de ser esclavos y obtenemos la auténtica libertad? Dice el versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pásame una diapositiva, por favor. La libertad comienza, según Jesús, con la verdad. Y por lo tanto, la esclavitud tiene como base la mentira, como ya lo hemos dicho anteriormente. La libertad es una vida controlada por la verdad. Ahora bien, necesitamos entender qué quiere decir Jesús cuando habla de aquí de que la verdad nos hará libres, porque muchos políticos, muchos artistas, muchos intelectuales usan esta frase de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué están pensando ellos cuando dicen esto? ¿Están pensando en un conocimiento concreto, intelectual sobre algún tema? Algunos creyentes incluso creen que es una doctrina lo que les va a llevar a la verdad y por lo tanto a la auténtica libertad. Pero ¿sabes qué es lo que está queriendo decir Jesús aquí cuando dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Está hablando de que la verdad no es un concepto, no es una idea, no es una teoría, es una persona. Es una persona. Y esa persona se llama Jesús. Yo soy la verdad, dice Jesús. Así que hay gente que usa las palabras de Jesús, pero saca a Jesús de la ecuación y por lo tanto está absolutamente errado, porque la verdad no es una doctrina, vuelvo a insistir, es una persona, es tener una relación con una persona y esa es Jesucristo. Y por eso Jesús dice, anteriormente a esto, versículo 31, le dice a los judíos que habían creído en Él. Para conocer la verdad necesitas creer en Él. Dame una diapositiva más, por favor. No puedes acceder a la verdad al margen de Jesús. Estas palabras fueron dichas a gente que había creído en Él. Se requiere fe, se requiere creer en Jesús. Y creer tiene que ver con dar pasos
que te acerquen a la persona de Jesús para conocer la verdad. Fe significa dar un paso en el vacío, dar un paso donde no tienes todas las cosas claras, donde no lo ves todo, donde no lo entiendes todo, pero simplemente avanzas en dirección a Jesús. Y avanzas para que Jesús forme parte de tu vida, para que Él viva dentro de ti. Y cuando das ese paso, sucede un milagro glorioso. Te vuelves hijo de Dios. O dicho de manera teológica, naces de nuevo. Hay un nacimiento en tu interior. Algo que estaba muerto, algo que estaba insensible, despierta a una nueva realidad. Simplemente por dar un paso de acercamiento a Jesús. ¿Y sabes qué pasa? Que viene su Espíritu y viene a morar en nosotros. Y empezamos a conocer nuevas realidades que pasaban desapercibidas ante nosotros. Y ese Espíritu de la verdad nos lleva en un peregrinaje hacia la palabra de Dios. Fíjate, el siguiente paso que menciona ahí Jesús, después de hablar de creer en Él, dice que también es necesario que el que permanezca en mi palabra, dice que también será verdaderamente mi discípulo. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y entonces sí conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que sí, tienes que conocer la verdad, pero para conocer la verdad tienes que creer en Jesús, dar pasos que te acerquen a Él, que te permitan establecer una relación con Él, recibes el nuevo nacimiento, recibes el Espíritu de verdad que empieza a morar en ti y ese Espíritu de verdad te lleva en un apasionante viaje por las Escrituras donde tus ojos empiezan a ver realidades impresionantes. Ahora, esto no es de la noche a la mañana. Fíjate lo que dice aquí. Debes creer, pero debes permanecer en su verdad. Permanecer en su palabra. Y esto es mucho más que ir esporádicamente a la Biblia a leer algún versículo a ver si suena la flauta. Y de pronto conozco la verdad acerca de mí mismo, o acerca de Dios, o acerca del mundo en el que me muevo, o acerca de cómo gestionar mis finanzas, o de con quién me voy a casar. Habla de permanecer en su palabra. Y esto es algo que requiere un nivel de intensidad muy interesante. Yo cada año intento ponerme como objetivos desarrollar ciertas habilidades en mi vida, habilidades intelectuales, habilidades emocionales, habilidades deportivas. Bueno, este año uno de mis objetivos era desarrollar en mayor medida mi habilidad de jugar al tenis. Es un deporte que me apasiona y lo he practicado de manera así, pues informal, con amigos que les gustaba el tenis de vez en cuando, pero dije, quiero aprender realmente a jugar al tenis. Quiero conocer la verdad sobre el tenis y ser libre de derrotas tan humillantes como las que estoy sufriendo. Y me apunté a clases de tenis con profesores bastante potentes. Uno de ellos está en la lista, ha estado entre los 100 mejores de Madrid, otro entre los 500 mejores de Madrid. Saben lo que se hacen. Y cuando yo empecé a entrenar con ellos, fui consciente de una realidad que yo ignoraba. Yo creía que no jugaba mal al tenis. Pero cuando me enfrenté a estos profesores que sabían, que habían competido por muchos lugares del mundo, ¿sabes qué me di cuenta? Mi ignorancia acerca del tenis. No tenía ni idea que existía lo que se llama biomecánica del tenis. Saber colocar bien los pies, las caderas, los hombros, saber girar la cintura adecuadamente, que eso era vital para jugar bien al tenis. Bueno, no sabía ni coger la raqueta, hermanos. Y yo me creía que era el Nadal de ese señor. Y claro, cuando empecé a pelotear, me di cuenta que mi ignorancia me llevaba a cometer numerosos errores no forzados. Perdía un montón de puntos, no por el otro. El otro se podía sentar en una silla. Perdía puntos por mi culpa, porque estaba equivocado, estaba errado en mi forma de coger la raqueta, de posicionarme en el campo. Me di cuenta de mi ceguera. No veía la pelota. Dije, joder, pues estoy perdiendo más vista de la que yo creía. Claro, mi cerebro no se había expuesto a la realidad de tener un tío que te lanza a 100 kilómetros por hora la pelota. Mi hijo no tira así. Y claro, cada golpe que tiraba yo, reaccionaba una hora después.
O creía que estaba cerca de la pelota y tiraba al aire, golpeaba al aire, como Pablo decía. Y la pelota estaba por allí. Siempre a destiempo, no sabía colocarme en la pista. Yo golpeaba desde atrás de la pista y enseguida iba al centro. Y claro, estaba vendido. Me decía mi entrenador, Pedro, eso es ir a la guerra sin armadura. Quédate atrás. Vale. Golpeaba y otra vez al centro. Que te vayas para atrás. Y un día, otro día, escuchando correcciones. Pero no muevas los hombros, pero no te muevas para allá, pero pon los pies juntos, no saltes así. Una locura. Y cuando jugaba un peloteo con alguien, yo era esclavo de ese alguien. Controlaba el punto a su merced. Nunca lograba controlar un punto. Siempre estaba reaccionando. ¡Ay! ¡Ay! Nunca conseguía yo... No. Era esclavo de mi oponente siempre. Nunca veía dónde estaba. Bastante tenía yo con mirar dónde estaba la pelota. Y yo tiraba allí y claro, se la dejaba en bandeja. ¿Y qué pasó? Pues que me desanimé mucho. Y empecé a plantearme dejar el tenis. Salía desde el entrenamiento a mi casa y iba diciendo, no valgo para esto. Qué locura, qué humillación. Madre mía, qué torpe. Esto no es para mí. Pero había algo en mí que me decía, permanece en estas clases. Mantente, sé constante, escucha lo que te están diciendo, practica. Cada día, mira algún tutorial de YouTube sobre cómo coger la raqueta, cómo posicionarte. Y yo estaba allí a ver cómo se da de derecha. Pues el pie aquí, no sé qué. Y practicaba allí en mi casa, en mi comedor. Pum, de abajo arriba, 2 manos, ven, para aquí. Y poco a poco, ¿sabes qué sucedió? Que comencé a mejorar. Empecé a mejorar mi colocación, empecé a mejorar mi golpeo, empecé a ver la pelota. No tenía un problema de vista, era que mi cerebro no estaba acostumbrado a esa velocidad de bola y hay que darle un tiempo al cerebro para adaptarse al espacio-tiempo, a la velocidad. Y empecé a ver la pelota y ya golpeaba y miraba la pelota con este ojo y con este otro sabía dónde estaba el otro. Y le podía mover. Y empecé a meterlas dentro y competí y gané algún partido. Impresionante. ¿Y sabes qué? La clave fue la permanencia. Y Jesús dice, cree en mí, permanece en mi palabra y conocerás la verdad. Y conocerás la verdad y te hará libre. Y eso me ha pasado también con la palabra. Yo cuando comencé con la Biblia, cuando yo me acerqué a Jesús y sentí que había nacido de nuevo, me acerqué a la Biblia y, ¿sabes? Al principio me di cuenta lo ignorante que yo era de la Biblia. No entendía nada de lo que venía aquí. Absolutamente nada. Me parecía un libro antiguo, para viejos, pero no para viejos de mi época, sino para viejos de siglos atrás. No entendía, no sé ni por dónde empezar. Fíjate qué ignorante era que yo empecé a estudiar la Biblia por Hebreos. Aquí te aconsejan el Evangelio de Juan. Yo por Hebreos, un libro complejo. Pues yo empecé por ahí porque no sabía ni por dónde empezar. Y yo no veía a Jesús por ninguna parte en la Biblia. Yo veía sacrificios, sangre, muerte, destrucción, maldiciones generacionales. Y eso era muy frustrante. Y yo seguía leyendo la Biblia de vez en cuando, todas las veces que podía. ¿Y sabes qué? Mis pasiones me seguían controlando. No controlaba yo mi vida todavía. A pesar de que ya llevaba varias semanas, varios meses leyendo la Biblia. Y llegó un punto en que me dije, lo voy a dejar. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene seguir compitiendo con esto? ¿Qué sentido tiene seguir exponiéndome a esta palabra? Pero hubo algo en mí, una fuerza que no pude resistir, que me llevaba a decir, sigue, permanece en esto. Permanece en esto. Y como me sucedió en el tenis, también me sucedió con la palabra. Empecé a ver cosas que no veía antes. Leía el Génesis y ya no solamente veía una serpiente hablando. Veía la raíz y la causa de mi problema. Veía el propósito de Dios para mi vida. Leía Levítico y no veía becerros, carneros sangrientos gritando y oliendo a cadáver. Veía a Jesús y a su obra en esos sacrificios. Y empezaba a seducirme. Empezaba a tener más de Jesús en mi vida. Y sin darme cuenta, poco a poco, ¿sabes qué pasó? Que fui más dueño de mis pasiones descontroladas. Tuve la capacidad y la fuerza de decirle no al pecado, de resistir varias tentaciones fuertes que no podía haber resistido anteriormente. Permanecer en su palabra me hizo conocer verdades que estaban ocultas,
para mí y que me hicieron verdaderamente libre. Y por eso, verdadera libertad tiene que ver con que el Hijo nos haga libres. Con acercarte a Jesús, permanecer en una relación de intimidad con Él, permanecer en su palabra y dejar que el Espíritu de verdad nos abra los ojos y nos haga ver las pelotas que nos lanza el Espíritu Santo para poder responder ante ellas adecuadamente y ganar varias competiciones, ganar varios títulos sobre las pasiones desordenadas de nuestra vida. ¿Amén? Esa es verdadera libertad. Y es ahí cuando te das cuenta que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. ¿Y vino Jesús para qué? Para libertar a los cautivos, para pregonar libertad. Y te das cuenta de que es verdadera libertad la que obtenemos al seguir estos pasos. Así que, hermanos, hablemos de libertad. La semana que viene voy a hablar de cosas muy prácticas sobre lo que es verdadera libertad, libertad cristiana, para ver en qué medida estamos libres y en qué medida somos esclavos. Porque queremos evitar el peligro de tener la sensación de libertad siendo esclavos. Y Jesucristo ha venido a libertar a los oprimidos, a libertar a los cautivos, a darnos esa libertad. Y cuidado, porque la libertad, el concepto de libertad, como decía al principio, se ha desvirtuado en los últimos años. Y mucha gente cree que es libertad algo que no lo es. Cuidado, porque la Biblia dice que hay falsos mensajeros de la libertad, que hay falsa libertad, que es engañosa, que te esclaviza y que tiene serias y dramáticas consecuencias para nuestra vida. Tenemos que desechar ciertos mensajes de libertad, abrazar lo que dice Jesús que es verdadera libertad. Y libertad no es decidir por mí mismo lo que quiero hacer en base a mis sentimientos sin que nadie me diga nada. Eso no es verdadera libertad, esa es la peor de las esclavitudes que podemos sufrir. Verdadera libertad tiene que ver con conocer la verdad, tiene que ver con acercarnos a Jesús, tiene que ver con permanecer en su palabra. Y tenemos que apoyarnos en esa auténtica libertad, porque es catastrófico lo otro. Así que, hermanos, vamos a cerrar aquí y os voy a pedir que os pongáis en pie. Enseguida vamos a ir al tiempo de la cena del Señor, pero estamos hablando de un año en el que Dios quiere que seamos testigos suyos. Ese es nuestro lema, me seréis testigos. Y este mensaje tiene que ver mucho con este lema, el de me seréis testigos. Porque Romanos capítulo 8 nos dice que la creación está gimiendo. Está gimiendo por causa de la esclavitud que sufre y experimenta. Que gime cada día, dice. Gime la creación. Y está hablando de lo creado y está hablando de los seres que viven en este planeta. ¿Y sabes qué claman sin saberlo? ¿Qué anhelo tiene la creación? El anhelo es que los hijos de Dios se manifiesten. Que la libertad gloriosa de Dios se vea en los hijos de Dios. Ese es el clamor y el anhelo que tiene la creación. Así que en la medida en la que nosotros caminamos en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, vamos a poder satisfacer muchas necesidades de un mundo que está esclavizado por el pecado. Y necesitamos mostrar esa gloriosa libertad con la que Jesús nos ha hecho libres. Señor, gracias. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque vivimos en un mundo esclavo que gime con dolores de parto para alcanzar la liberación, sabemos que tú ya has otorgado esta libertad a aquellos que creen en ti, que te siguen, Señor. Es una libertad gloriosa que podemos disfrutar, pero es una libertad que también necesitamos compartir con otros, Señor. No estamos aquí simplemente para disfrutar de los beneficios de esa libertad. Estamos aquí, Señor, para ofrecérsela a este mundo que vive en oscuridad, en tinieblas. Líbranos de la falsa sensación de libertad. Líbranos de abrazar las ideas engañosas de los falsos maestros de la libertad. Líbranos, Señor, de que habiendo conocido la libertad, desechemos ahora esa libertad y nos esclavicemos por causa de nuestras pasiones y deseos desordenados. Líbranos. Y gracias, Jesús, gracias. Gracias de todo corazón. Gracias de todo corazón por haberte acercado a nosotros y darnos la libertad, Señor. Gracias. Gracias. Enseguida vamos a celebrar la cena del Señor, pero antes yo quiero orar. Yo quiero orar por aquellos que han descubierto que tienen una falsa sensación de libertad. Que creían ser libres y se dan cuenta de que son esclavos
y necesitan conocer la verdad y ser verdaderamente libres. Yo quiero orar por aquellas personas que están en esa situación. Y si ese es tu caso, mientras los demás estamos orando y con tus ojos cerrados, levanta tu mano donde te encuentras. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti para que conozcas la verdad y seas verdaderamente libre. Dios te bendiga ahí al fondo. Dios os bendiga. Dios te bendiga. Veo alguna mano ahí arriba. Dios te bendiga. Dios os bendiga. Vamos a orar por... Dios te bendiga también. Vamos a orar por cada uno de vosotros. Si hay alguien que por primera vez hace esta decisión, al final de esta reunión vamos a encontrarnos allí. Hay un grupo de hermanos y hermanas que van a estar con vosotros para regalaros una de las claves que os van a llevar a esa libertad, la palabra de Dios. En la medida en que permanezcáis en Jesús y en su palabra, vais a poder ir experimentando mayores dosis de libertad. Así que al final, los que por primera vez levantan su mano para encontrar esa libertad, para abrazar esa libertad de Jesús, por favor, que vengan aquí a mi mano izquierda, a vuestra derecha, y estaremos orando por vosotros. Señor, oramos por las personas que reconocen vivir en esclavitud y que reconocen la necesidad de acercarse a ti y permanecer en ti para hacerse libres, verdaderamente libres. Oramos por ellos para que le des la energía, la motivación, el estímulo de transitar este camino de la libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Voy a pedir a los hermanos que nos ayudan y nos asisten con el pan y el vino, que por favor pasen a sus puestos y enseguida vamos a proceder a la repartición. Gracias, Jesús. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto.